os hablo desde Barcelona, soy Tomás Prola, y hacemos este webinar sobre el aprendizaje del oficio docente en comunidad para festejar hoy con este evento, que es una serie de eventos que está organizando Funiver, el Día Mundial del Docente, que es el 5 de octubre, entonces nos adelantamos un poquito. Y entonces, bueno, vamos a estar durante esa hora con Lidia Criado y Diana Grande, que son maestras de escuela, tanto de secundaria como de primaria y también de infantil, de España y Argentina. Vamos a hacer una mesa redonda sobre un tema que realmente fuimos desarrollando y reflexionando durante unos años para contextualizar un poquito este evento, comentarles de que aparte de festejar el Día Mundial del Docente más bien, además de festejar o en el marco de este festejo, lanzamos oficialmente hoy un programa que es heredero de un proyecto europeo que se llama Digital TA, que es un programa de bienestar docente. Hoy es el primer evento oficial de este programa Bienestar Docente, un evento que luego dará pie, y al final de este webinar explicaremos un poco más sobre esa temática, dará pie a otros eventos que haremos mensualmente en esa idea del bienestar docente, y en esa idea de que la comunidad docente son los principales protagonistas para su propio cuidado. Entonces, en relación a estas temáticas, vamos a hacer esta mesa redonda de hoy. Y también, y antes de eso, antes de dar la palabra a Lidia y Diana, me gustaría presentaros uno de los productos también de esta jornada que festejamos hoy, para relación con la creación de una caja herramienta para el cuidado docente que lanzamos hoy. Es básicamente un documento PDF que se puede descargar en la página web de Funiver de Acción Social, que vamos a compartir por YouTube ahora en el chat. Y nada, simplemente haceros una pequeña presentación. Si por favor, Stanley, puedes lanzar el video. Gracias. ¿Ya está? Dale. Bueno, parece que tuvimos algún problema técnico, pasa incluso con los mejores. Entonces, vamos a pasar directamente a lo que seguía, que es lo más importante. Luego, desde luego, volveré a ese tema de la caja de herramienta luego para presentar un poco los productos de esta jornada. Pero primero, la cosa más importante es realmente presentar a Lidia y Diana, que están aquí hoy con nosotros en esta mesa redonda. Entonces, comentarles que, bueno, tenemos dos voces aquí que representan el cuerpo docente. Tenemos a Lidia Criado, que es de un colegio público de España, que tiene un pasado en el colegio rural, de hecho. Actualmente está como maestra y secretaria en un colegio, también de infantil y primaria, o de primaria, ¿no, Lidia? Es de infantil y primaria. De infantil y primaria, perfecto. Sí. Entonces, bueno, experiencia en clase de infantil y primaria, es mentora en la plataforma Digital TA. Y tenemos luego, Lidia, preséntate con más datos si quieres. Vale. Y luego tenemos aquí Diana, que gracias Diana por estar, que está ella desde Argentina, desde Tucumán. Y ella es una voz de otro país, de otra realidad, pero también de la parte más de, bueno, en este caso ella es de colegio privado en este momento, pero también trabajó en lo público. Es de educación secundaria, profesora de inglés, y en este momento es también representante legal de su institución. Lo mismo, Diana, si quieres presentarte un poquito más, bienvenida. Entonces, gracias, bueno, Tomás.
Para lanzar esta autopresentación, preguntarles a Lidia y Dayana, ve Lidia si quieres empezar, bueno, ¿cuál fue tu recorrido personal como docente? Si quieres también comentarnos en la plataforma Digital TA, que es una plataforma, digamos, una comunidad de aprendizaje, qué rol, qué experiencia tuviste así muy por encima antes de entrar en la mesa redonda y las preguntas. Muy bien. Bueno, lo primero quería darte las gracias, Tomás, por darme la oportunidad de estar aquí. Y bueno, pues yo os cuento un poco desde los comienzos para, no me voy a extender mucho, pero para que veáis el recorrido desde el principio. Yo cuando tenía 17, 18 años, que estaba en bachiller y era el momento de elegir qué carrera querías estudiar, qué querías hacer después, realmente no lo tenía muy claro. Mejor dicho, no lo tenía nada claro. Sabía que era, bueno, que yo soy de letras, o era a lo mejor de letras, ahora ya me pasa un poco también a ciencias. Y bueno, pensé en estudiar, no sabía si estudiar psicología, educación social. Bueno, finalmente, aconsejada por una de mis profesoras, decidí que iba a estudiar magisterio por inglés. Y en el primer año de carrera, en aquel momento era una diplomatura, y en el primer año de carrera seguía sin tenerlo claro. Comentaba con mi familia, con mis amigos, igual tendría que haber hecho trabajo social, no estoy segura. Hasta que llegó el segundo curso y entonces hice las prácticas. Y ahí fue el momento en el que dije, esto es lo mío, esto es para mí. Tuve mucha suerte, tuve un tutor de prácticas excelente, muy pionero, innovador, y la verdad que él ayudó a despertar en mí esa vocación por nuestra profesión. Entonces, bueno, una vez que terminé la carrera, oposité para una plaza en educación pública y al año siguiente saqué mi plaza y empecé a trabajar. Estuve primero en un cole en un pueblo, después estuve otros 2 años en Segovia, en la capital, y después me dieron como mi primer destino definitivo en un pueblo pequeñito, donde pasé 9 años. Y allí fui directora, jefa de estudios y bueno, ahí es donde yo realmente, aprendí a ser maestra. Actualmente, y por circunstancias de conciliación soy la secretaria, doy clase un poquito en todas partes, porque a mí me encanta, como siempre digo, picar de todos los lados. Doy, a infantil, doy a primaria, doy inglés, doy mate. Y bueno, a mayores, durante todos estos años trabajando, hice la especialidad en pedagogía terapéutica, que es la llamada educación especial. He sido coordinadora, también un poquito de todo, he sido de convivencia, de TIC, de formación. Como os digo, a mí me gusta estar en todas partes. Y bueno, y un poquito esa es mi historia Qué como bueno. profesional. Sí, sí, sí. Bueno, vocación, ganas, se te siente. Qué bueno. Qué bueno estar contigo en esta hora. Gracias por estar. Gracias. Diana, contanos. Hola, buenos días a todos. Buen día. Bueno, también agradecerte, Tomás, esta oportunidad de poder compartir acá con Lidia, con la gente que nos está escuchando. Y bueno, cuando me planteabas esto de presentarnos, yo decía, bueno, ¿cómo me presento? Sí, bueno, tengo 32 años, soy docente, y soy la docente que se recibió hace un tiempo, hace 7 años, y que tenía todas las expectativas, todo el entusiasmo, creo que propio de ese docente Nobel que recién se inicia Sí. con todas las ganas de estar con sus alumnos, de dejar huellas en sus alumnos. Pero también soy la docente que a poquitos meses de haber ingresado a trabajar, se sentó en un pasillo de ese colegio y dijo, no quiero seguir más, me Wow. siento totalmente abrumada, me siento frustrada, quiero dejar todo. Y de eso ya pasó un gran tiempo y esa soy yo, con mis fortalezas, con mis debilidades. Sí, sí. Y hoy soy profesora de inglés, hoy estoy a cargo de un colegio que está dentro de una red de 8 colegios acá en Argentina.
Y bueno, y ustedes capaz que se preguntan qué pasó en ese tiempo entre mi presente y esa docente frustrada. Bueno, creo que esto de lo que estamos hablando, de lo que hoy nos convoca, el paso a una comunidad que fue una red de contención, una comunidad que confió en mí, que me enseñó, que me capacitó, que me corrigió cuando había que corregir, y también creo que tiene que ver mucho con lo propio, ¿no? de la capacitación, del esfuerzo y de un convencimiento de lo que yo quería hacer, pese a todas esas situaciones que por ahí uno vive cuando recién inicia en esto de la educación. Entonces, bueno, hoy a partir de las preguntas que van a surgir en esta mesa, vengo un poquito a compartir parte de mi experiencia, quizás corta experiencia de 7 años, pero bueno, también tuve la oportunidad de estar delante del nivel secundario, estar como coordinadora pedagógica en un momento, y hoy hace 2 años que estoy en este rol de representante legal. Entonces, bueno, contar un poquito eso, ¿no? Creo que esta es mi presentación con mis fortalezas, mis debilidades, y bueno, y es un gusto poder estar acá con ustedes. Buenísimo, muchas gracias, Diana. Me encanta, y uno de los puntos de partida, tanto lo que decía Lidia como Diana, fíjense que estamos hablando de 2 cosas importantes, que es uno, el punto de partida, qué es lo que nos hace docente, ¿no? Al principio, y ahí, bueno, surgió la vocación, el corazón, las ganas de cambiar el mundo, de mejorar el entorno por parte de Lidia. Diana también obviamente tiene esto, pero también la vulnerabilidad, ¿no? Esa cuestión de desde dónde empezamos a pensar, desde lo vulnerables que somos, ¿no? Entonces, eso es extraordinario para poder empezar esta mesa redonda. Me gustaría compartir la pantalla. No sé si se puede, Stanley. Pregunto a nuestro técnico que... Bien. Vale, como van a ver, ahí estamos, presentación de las ponentes. Y entonces, la idea de esta mesa redonda, bueno, vamos a tener unas 25, 30 minutos sobre estas preguntas, estas 3 preguntas sobre las cuales vamos a pedir a nuestras invitadas que reflexionen. Primero, bueno, cómo resuelven los desafíos cotidianos en el aula, cómo se resuelven, ¿no? Este aula cotidiano que tal cual decía Diana, ¿no? Que a veces nos empuja hacia el abandono, ¿no? Un dato para la audiencia: 1 de cada 3 docentes en el contexto europeo abandona la profesión docente antes de cumplir 5 años, cosa que motivó el proyecto Digital TA luego. Entonces fue ese punto de partida. Y otro dato es que los últimos estudios, y un estudio de la UNESCO que citamos en algunos artículos, dice que de aquí a 2030 vamos a necesitar 44 millones de docentes para, digamos, enfrentar las necesidades educativas de nuestras poblaciones. Entonces, ¿cómo resolvemos esos desafíos cotidianos? Es realmente un punto importante para evitar el abandono, obviamente. Segunda pregunta, bueno, ¿cómo se aprende a ser docente? Son preguntas muy amplias, pero que también permiten reflexionar. Y finalmente, ¿cómo nos podemos cuidar entre profesionales? Alrededor de esas 3 preguntas vamos a hablar, ¿vale? Esa es la idea. La dinámica es básicamente, bueno, Diana o Lidia empiezan una de las dos empieza, la otra ponente sigue, y pasamos a la siguiente pregunta. La audiencia, si tenéis preguntas o reflexiones para compartir, lo pueden hacer directamente en el chat de YouTube. Hacia el final de la intervención de nuestras 2 ponentes, yo personalmente voy a leer vuestras preguntas y reflexiones, y de esta manera podremos compartir, ir tejiendo alrededor de esa idea del aprendizaje del oficio docente. Esa es la dinámica de esta hora y cuarto que vamos a pasar juntos. Y después de eso, presentaré
el programa de bienestar docente y el proyecto Digital TA para cerrar el día. Esa es la idea. Bien, vamos a pasar entonces a la primera pregunta que tiene que ver con esta idea de resolver el desafío cotidiano, ¿no?, en el aula. Y entonces me gustaría, si quieren, Dayana, empezar, bueno, preguntarte esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se resuelve o cómo resolviste o cómo resuelves estos desafíos cotidianos en el aula? ¿Cómo observas que tus colegas tienen un lugar también de liderazgo, ¿no? Entonces, ¿cómo observas que tus colegas pueden resolver los desafíos cotidianos en el aula? Bueno, creo que hoy tenemos que decir cuántos desafíos tenemos en el aula, ¿no? Por supuesto, a lo largo de la historia, enfrentamos diferentes problemáticas, diferentes desafíos, pero hoy también creo que se agudiza mucho esto y tenemos una gran complejidad porque surgen lo que son los conflictos convivenciales, emocionales, sociales y, bueno, por supuesto, los pedagógicos dentro del aula, pero que se agudiza aún más, a diferencia quizás de otras épocas, por lo menos acá en el contexto de Argentina, por la figura del docente que está tan infravalorada y tan desautorizada dentro del aula, ¿no? Entonces, otro desafío, además de todas las cosas que nos traen los estudiantes y la sociedad en sí, es poder construir esa figura pedagógica frente a los estudiantes, frente a la familia, y en esto juega mucho el tema de combinar lo que es la experiencia, la empatía, la flexibilidad que hoy tenemos que tener, y el trabajo en equipo, una comunidad que sostenga, eso es esencial. Porque cuando entre los docentes, los directivos y las familias saben cuál es el proyecto educativo que tenemos dentro de una institución, creo que el conflicto se gestiona de una manera diferente, ¿no? Pero ahí hablábamos un poquito de esto de la vocación, que es una vocación muy noble, una vocación de servicio, y que esto también nos interpela, creo, como docentes, a poder capacitarnos constantemente, atender la flexibilidad de las planificaciones en el aula en cuanto a lo pedagógico. Hoy tenemos aulas que son muy heterogéneas, entonces necesitan esta capacitación, esta posibilidad de atender esa diversidad de alumnos que tenemos y de poder gestionar este tipo de conflictos. Y ahí también esto de poder conversar con algún docente, resignificar buenas prácticas, qué nos ha servido a uno, qué les ha servido al otro, porque también esto, ¿no? En el nivel secundario es como mucho más itinerante la profesión del docente porque tienen 2 horas de geografía, 2 horas de historia y van pasando por los diferentes cursos. Entonces, cada grupo de estudiantes tiene una dinámica distinta, convivencialmente también son distintos, entonces esto, el diálogo entre compañeros, entre la comunidad, me parece que es esencial, es fundamental, ¿no? Y creo que la sociedad que hoy nos está tocando vivir con todas las tecnologías que están ingresando en el aula, los chicos que ya vienen con otras formas de estudiar, de pensar, creo que eso también tenemos que atenderlo, es nuestra obligación, es una sociedad distinta a la de hace 20 años atrás, ¿no? Respetar esos tiempos de aprendizaje, las formas de aprendizaje, ayornarnos nosotros también y poder generar un vínculo. Me parece que eso es fundamental, atender lo emocional también de nuestros alumnos, es algo que es neurálgico en la sociedad en la que hoy estamos viviendo, ¿no? Y bueno, repetirles esto, que para mí, cuando gestionamos el conflicto desde la vocación, desde la responsabilidad y el servicio que tenemos al prójimo, me parece que se lo gestiona de una manera mucho más atenta, mucho más profesional, ¿sí? Y con una mirada humanizante, que a diferencia de otras profesiones, en la educación son nuestros estudiantes, son personas con las que tratamos.
Entonces creo que eso es fundamental para atender el conflicto dentro del aula. Buenísimo, excelente. Sí, sí, bueno, esa cuestión del vínculo, ¿no? Y de la posibilidad de establecer ese diálogo, ¿no? Entre las diferentes partes. Brillante. Lidia, ¿coincides con Dayana? Para ti, ¿cómo se resuelven los desafíos cotidianos en el aula? A lo mejor desde otro plano también, si quieres complementar esta visión. Vale, sí, desde luego que coincido con ella, sobre todo en lo que ha hablado sobre la flexibilidad. Necesitamos tener resiliencia, capacidad de adaptación por todo lo que surge cada día en el aula. Ya. Como ella bien ha dicho, cada vez las aulas son más heterogéneas, tenemos más diversidad de alumnado, de familias, por eso nuestra adaptación es muy importante. Los conflictos, desde mi punto de vista, es cierto que se pueden prevenir y debemos tratar de prevenirlos, pero una vez que surgen, no tenemos que evitarlos, hay que gestionarlos y hay que resolverlos. Entonces, yo desde mi experiencia hubo algo que me marcó para siempre, incluso que marcó al centro en el que yo trabajaba, que Mm, fue una formación que hicimos sobre disciplina positiva. mm. Cuando uno empieza a dar clase y llegas con tu, bueno, tu mochila de conocimientos que traes de la universidad, de tus vivencias, de cómo has gestionado en tu vida, con tu familia, los conflictos, hay veces que tienes que desaprender porque tú haces las cosas tal cual las viste hacer o tal cual las hicieron contigo. Sí, sí. Entonces, a raíz de esta formación, la orientadora del cole, que es la que nos lo dio y ella se había formado con Marisa Moya, todo cambió. Fue un antes y un después. La disciplina positiva es un poco una filosofía de vida al final y se basa en principios como la amabilidad y la firmeza. Mm, Entonces, en los conflictos que tenemos más habitualmente en las aulas, que es verdad que depende de la edad, no son iguales los conflictos en infantil que en sexto de primaria, pero la forma de resolverlos o de lidiar con ellos es mucho más fácil y al final el clima mejora haciéndolo desde la disciplina positiva. Necesitamos que los alumnos sean autónomos, que ellos puedan resolver sus propios problemas y que el profesor actúe como guía. Básicamente, cuando esto surge, si se repara el daño y ambas partes quedan satisfechas, se gestiona, como decía Dayana, lo emocional, tenemos en cuenta lo emocional. Al mm. final eso tiene una repercusión directa en el día a día de las clases. Nos pasa igual con las familias. Necesitamos tener con ellos una escucha activa, pero también necesitamos su colaboración. Sí. Necesitamos que entiendan y hacerles entender que todos estamos en el mismo barco y remamos en la misma dirección. Y a veces también hay que establecer con ellos esos límites con Mm. amabilidad y firmeza. Entonces, desde esta experiencia, los conflictos disminuyeron muchísimo a raíz de este seminario, mejoró mucho el clima en el aula y cuando os quería hablar también de mi participación en la plataforma Digital TA, Sí. porque allí yo hice mucha promoción de la disciplina positiva. Este proyecto consistía, hice el papel de mentora, consistía en que los profesores noveles podían a través de esta plataforma pedir consejo, trasladar sus inquietudes y los profesores mentores podíamos, desde nuestra experiencia o nuestros conocimientos, aconsejarles cómo trabajábamos, qué recursos les podían servir. Y además, esto nos servía a mí como mentora, también me ha servido para conocer otras experiencias y seguir aprendiendo. Buenísimo, bueno, gracias por entrar en Digital TA, que también es un tema, uno de los productos, ¿no? de este trabajo comunitario, ¿no? Bueno, me parece muy interesante, fíjense lo que comenta, ¿no? Sobre alrededor de los desafíos cotidianos. Bueno, hablan de diálogo, de esta cuestión de la disciplina, ¿no? Y de la necesidad de generar este vínculo, ¿no? Tal cual decía Dayana. Entonces, ante todo hablamos de saber gestionar, ¿no? El aula y
y con firmeza, como dice Lidia. Y Lidia, amabilidad. Y amabilidad, muy bien. Eh, Lidia, justamente, en relación con esta segunda pregunta, ¿no? ¿Cómo aprendiste a ser docente? Es decir, decías, ¿no? Tuviste esta formación, por ejemplo, ¿no? Que supongo que, claro, como decías, un antes y un después. Entonces, ¿cómo aprendiste tú a ser docente? A ver qué nos comentas sobre esto. Pues mira, para mí hay dos pilares fundamentales que me han hecho, me han enseñado, ¿no? Digamos, a ser docente. Por un lado, la formación permanente, porque uno sale de la universidad, se ha preparado muchísimo, tienes una base teórica, incluso, bueno, tienes conocimientos prácticos porque también has realizado tus prácticas, pero el mundo cambia y la educación cambia al mismo ritmo que cambia el mundo. Por lo tanto, yo no soy la misma docente que era hace 2 años, que era hace 4 años y que era hace 14 años que empecé. Entonces, he ido evolucionando y esto ha sido gracias a la formación. Claro. Gracias a que he hecho un montón de cursos, mis compañeros a veces me dicen, pero ¿no crees que te pasas? Y digo, es que me encanta. Y además a mí me encanta lo que os decía, aprender un poco de todos los lados, de todas las etapas. Me gustan, todas les encuentro el punto. Entonces creo que por un lado la formación permanente es fundamental, incluso creo que se debería valorar mucho más. En la escuela pública en España no se valora prácticamente nada, ni para Sí. el acceso a un puesto ni a nivel económico, y Mm, creo que eso sería muy, muy importante y muy beneficioso para el sistema. mm, Y luego, por otro lado, el aprender de los compañeros. Es que eso sí mm. que ha sido lo más importante. Aunque tú te formes, pero el observar a tus compañeros, el aprender de ellos, para mí es lo más importante. Creo que desde los equipos directivos, dentro de sus posibilidades, ¿no? Incluso, bueno, la administración tenía que fomentar em, que los compañeros puedan compartir más momentos juntos, simplemente para tener una conversación distendida sobre el problema que has tenido hoy en el aula, sobre que no sabes qué hacer con este alumno, y muchas veces por la burocracia y por el día a día no lo encontramos. Fijaos, yo soy docente de primaria, especialista en lenguas extranjeras. Doy inglés y normal, o sea, los de inglés somos de primaria. Pero yo no tengo la especialidad como tal de infantil, aunque sí que doy clase en infantil. Eso Mm. funciona así, doy inglés. Entonces, normalmente la gente que es de inglés no le gusta mucho entrar en infantil, porque bueno, es como una etapa que se escapa un poco de tu zona de confort. Sí, sí. Y yo personalmente, a mí me gusta mucho entrar en infantil y me siento muy segura, y todo es gracias a una compañera que tuve, que se llama Monse, ya está a punto de jubilarse, con la que he compartido tanto, he aprendido tanto de ella, que a veces yo estaba en el despacho y la oía cómo hablaba con sus niños, cómo organizaba su clase, y a raíz de aprender de esa compañera, eso es lo que me ha dado a mí seguridad para entrar en una clase de infantil y manejarla como una profe de infantil. Wow. Y otra experiencia diferente, ¿no? Que tuve, yo hice un curso hace unos años ya en A Coruña, y era un curso de una semana, no voy a decir quién lo organizó, era un curso de dificultades de aprendizaje y fue horrible, de aburrido. Ah, sí. Entonces, de verdad que por la mañana era aburridísimo, por la tarde era aburridísimo, pero yo me vine con una cantidad de aprendizaje de ese curso, y todo fue gracias a los momentos que compartíamos en la comida, en la cena, en los paseos por las tardes. Aprendí muchísimo de aquellos compañeros. Entonces, creo que es fundamental para aprender a ser docente preguntar, interesarte siempre y tener siempre los ojos y los oídos muy abiertos ante lo que hacen los demás. Qué bueno, Lidia. Sí, sí, esa cuestión de la comunidad, ¿no? De observar los colegas, ¿no? Ya con esto uno aprende, ¿eh? Me parece muy sabio tu actitud. Y Diana, en tu caso, ¿cómo aprendiste a ser docente? Vos venís de una trayectoria, bueno, con digamos, también muchas inquietudes. De hecho, te llevó incluso a cursar un máster, ¿no? Pasaste por lo público, por lo privado. No sé,
también esa cuestión, ¿no?, que decía Lidia, de salir de la zona de confort. Me parece que en tu caso también lo hiciste. ¿Cómo aprendiste a ser docente? Sí, bueno, yo cuando pensaba en esta pregunta, ¿no? Digo que ¿cómo se aprende a ser docente? Haciendo docencia. Sí. Creo que esa es la respuesta, haciendo docencia, porque si bien, por supuesto, tenemos una formación inicial, como un proceso, ¿no?, en la carrera, y es fundamental todo lo que uno va aprendiendo para la formación, pero creo que ahí tenemos dos cuestiones que yo más o menos analizaba de acá de Argentina, y son dos factores, uno externo y otro interno. Por un lado, creo que aún falta actualización en los planes de estudio. ¿Sí? Yo personalmente me recibí hace 7 años, o sea, no es mucho el tiempo, pero hay muchos contenidos que hoy no están vigentes, o contenidos que nos faltan aprender en esa formación inicial que tenemos, para poder dar una respuesta más profesional cuando uno ingresa al sistema educativo. Por ejemplo, contenidos en cuanto a lo emocional que hablábamos recién, que es esencial, educación sexual integral, el tema de las nuevas tecnologías, inteligencia artificial. Hoy creo que en los profesorados todavía nos está faltando esa actualización en la formación inicial, para de ahí tener una base sólida y poder empezar a hacer docencia con más herramientas, ¿no? Creo que eso es esencial, por un lado. Personalmente, como les decía, yo hace 7 años que me recibí, hice una actualización pedagógica, después hice una licenciatura, ahora, como Tomás contaba, estoy haciendo un máster, y yo todavía siento que me faltan herramientas cuando surgen esos tipos de conflictos, cuando digo cómo acompaño al docente. Entonces, creo que es continuamente poder seguir esa formación, ¿no? Y esto se relaciona con esta motivación interna, que es el segundo factor, de decir, bueno, ahora me recibo y ¿qué hago a partir de ahora? ¿Cómo sigo? ¿Cómo continúo mi carrera? ¿Recibo el título y ya está? No. Me parece que eso también tiene que ver con esto de la vocación que hablábamos al principio cuando nos presentábamos, de ese servicio, de considerar al prójimo alguien importante, alguien que necesita, ¿sí? Que yo tenga esas herramientas, yo considerarme como un factor de cambio, como un facilitador de la educación. Entonces me parece que esto de tener un compromiso social, y decir, tengo una formación continua para poder asumir los diferentes desafíos que surgen en la docencia. Actualmente yo estoy trabajando en un colegio, ¿sí?, que está dentro de una congregación de hermanas dominicas. Les mencionaba que son 8 colegios alrededor del país, y nosotros acá tenemos una política muy fundamental cuando hacemos las entrevistas de trabajo, por ejemplo, para los nuevos docentes, y es el estudio. Ellos, desde que ingresamos acá como docentes, nos dicen el pilar fundamental es el estudio en el colegio. Entonces, de acá se tratan de fomentar diferentes capacitaciones, invertimos en capacitaciones, hemos tenido la posibilidad de traer profesionales en cuanto a la parte pedagógica, convivencial, psicólogos, o sea, atendiendo también a cuáles eran los emergentes que iban surgiendo en la institución. Tomás tuvo la posibilidad de presentar la plataforma también en una de las jornadas que tuvimos. Sí. Entonces, para nosotros como colegio y como congregación, dentro de las políticas está fomentar el estudio. Muchas veces también esto implica que el colegio invierte en pagar cursos a los docentes, mandar a capacitar, por ejemplo, estos 2 años estuvimos en un itinerario de formación a nivel congregacional, donde primero se capacitaron los docentes de ciencias naturales, después de matemáticas, de las artes también, y eso para nosotros es una inversión porque se lo devuelve al colegio en una mejor calidad educativa. Entonces siempre tratamos de fomentar esto, ¿no? De que los docentes estén continuamente capacitados, y por ahí si vemos que hay docentes que no adhieren a esas capacitaciones, de poder tener jornadas donde se pueda transmitir este conocimiento y también poder tener un rumbo, ¿no? Un rumbo entre toda la comunidad, a su vez traer capacitaciones para las familias,
que entiendan cuál es el horizonte de las políticas que estamos teniendo dentro del colegio. Entonces creo que ese transitar dentro de una institución, cuando hay un acompañamiento, hay una cercanía y hay una convicción de que el estudio es la forma de mejorar, creo que eso es esencial, ¿no? Yo por eso tengo una gran experiencia donde estoy actualmente trabajando, porque confiaron en mí, vieron capacidades y hasta que yo tomé el cargo, invirtieron en mí, en capacitaciones, ayudándome en distintos aspectos de mi vida profesional para que hoy pueda estar liderando el establecimiento, ¿no? Muy bien, Dayana, excelente. Bueno, me quedaría, fíjense lo que están hablando, y hay 3 verbos que salen, que es, bueno, si yo, claro, también por ser docente, ¿no? Uno a veces busca como la manera sintética de con qué idea me quedo, ¿no? Si me tengo que quedar con algo de lo que están diciendo. Yo me quedaría con 3 verbos, que es aprender a hacer en el estar docente, es decir, lo que decía Lidia, ¿no? Esa cuestión de poder, bueno, de aprender de los compañeros, de observar, ¿no? De estar con ellos, aprender en el hacer, ¿no? Que es lo que decías también, Dayana, ¿no? Que es aprender, bueno, ir haciendo, y, bueno, tener experiencias como docente. Y finalmente aprender en el aprender, ¿no? En esta idea de fomentar el estudio, de la formación permanente que Lidia también decía, ¿no? De que no es que tenemos el título y ya está, no, tenemos que seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, bueno, muy, muy interesante. Hago un llamado, de hecho, a la audiencia si tienen también cosas para compartir, ¿no? Alrededor de esas 3 ideas, ¿no? ¿Cómo se aprende a ser docente? Bueno, en el hacer, en el estar y en el aprender, ¿no? De la formación permanente. Si tienen cosas para compartir, por favor, compartirlas. Os estoy leyendo también en directo. Y si tienen preguntas también para Lidia y Dayana, no dudar. Bueno, y finalmente pasaría a esta tercera pregunta de la mesa redonda sobre el cuidado docente, ¿no? Como os decía, realmente tenemos una situación de partida en el contexto europeo, pero no solo. En este caso, el proyecto Digital TA es un programa financiado por la Unión Europea. Entonces, bueno, evidentemente hemos empezado desde el contexto europeo y sí, tenemos 1 de cada 3 docentes que abandona la profesión antes de cumplir 5 años. Ese es el contexto europeo. En otras realidades, estamos también con problemas de falta de docentes. Eso es casi mundial la situación. Y como les decía, tenemos esa cuestión relevada por la UNESCO de 44 millones de docentes necesitados de aquí a 2 días, porque estamos hablando de 2030, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo nos podemos cuidar entre profesionales? ¿Qué podemos hacer como docentes para evitar sufrir lo que llamamos el síndrome del quemado, ¿no? El famoso burnout? ¿Cómo podemos evitar esto? ¿Qué podemos hacer para cuidarnos entre profesionales? No sé si, Dayana, ¿querés empezar? Sí, bueno, justo, mirá, citaste el tema del burnout. Yo estoy haciendo actualmente un trabajo sobre eso, haciendo el estudio sobre mi colegio, y creo que es fundamental sostener una práctica saludable dentro de la institución, ¿no? Hace unos 2 años más o menos tuvimos la posibilidad de traer una neuroeducadora para hacer una capacitación con los docentes y las familias. Es Marilina Josker, es cordobesa, argentina. Bueno. Y en sus trabajos y en esa capacitación que nos dio, hablaba mucho sobre la importancia del cuidado emocional de los docentes y de la salud mental. Claro. Porque ella decía, el bienestar docente es una condición fundamental para el bienestar del estudiante. Entonces, en función a esto y en función a políticas que también tenemos dentro de la congregación y del colegio, esto del buen trato entre los docentes, el buen trato de directivos a docentes, entre directivos también. Creo que ese ambiente saludable, ese es el ambiente donde uno se levanta todos los días y dice, quiero ir a trabajar ahí.
Wow, sí, Porque sí. sabemos que esto, ¿no? De lo que mencionábamos al principio del síndrome del burnout, se origina por un estrés que tienen los docentes en cuanto a lo burocrático, en cuanto a los acompañamientos, planillas, notas orientadoras, como cada vez más, más requerimientos, más papeles, más cosas, y los docentes te dicen, no puedo más, no puedo más. Entonces, ¿qué hacemos frente a eso, no? Desde el lado de compañeros, desde el lado de directivos también, ¿cómo gestionamos la salud mental y el bienestar emocional de ellos? Entonces ahí también Marilina en ese momento nos proponía algunas medidas, por ejemplo en esto de espacios de escucha, de poder darnos nosotros como directivos algunos espacios donde digamos, Lidia, acércate, veo que estás con muchas licencias, ¿qué te está pasando? ¿Qué está pasando en tu casa? ¿Estás bien? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están tus hijos? Porque a veces de esas conversaciones nos surgen muchas cosas que los docentes también están pasando, ¿no? Y esa mirada humanizante de la que yo hablaba en un principio, no tan solo en los estudiantes, sino también en el compañero directivo, en el compañero docente, de poder estar cercanos. Creo que ese tip que nos había dado en ese momento y esto que veníamos trabajando ya con la cultura del buen trato, son esenciales para crear estos espacios de escucha, de una escucha activa, de una formación emocional, de poder decir, esto me enoja, esto me molesta, porque cuando esos enojos, esas molestias surgen entre pasillos, si no las podemos conversar, cada vez se hacen más grandes. Y eso no es un ambiente saludable donde el docente tenga ganas de ir a cumplir su trabajo, ¿no? De poder celebrar también los logros que vemos entre los mismos docentes, cuando un docente invierte mucho de su tiempo en una feria de ciencia con los chicos, cuando hace una presentación, cuando hace un trabajo, cuando hace una investigación, de poder celebrar con ellos, ¿no? El otro día tengo un grupo de docentes nobles, muy jovencitos, que están en el Departamento de Educación Física. Sí. Hicieron una maratón que involucró nivel inicial, nivel primario, nivel secundario, y cómo no celebrar la gestión que hicieron en conseguir audio, conseguir el espacio, conseguir premios para que los chicos tengan de regalo. Entonces, son chicos que recién este año comenzaron en la docencia, y sí, se los acompañó, se los tuvo que corregir en algunas cosas, pero el evento en sí involucró a la familia, a los otros docentes, fue institucional. Entonces, ¿cómo no celebrar esos logros que ellos van teniendo en sus primeros años de formación, ¿no? Qué bueno. Y de aquellos docentes que tienen muchos años dentro de la institución, también revalorizar sus buenas prácticas. Por ejemplo, esto que tuvimos en la jornada institucional, donde ellos podamos tener esto, ¿no? de liderazgos distribuidos. Entonces, no solamente el directivo o el asesor pedagógico es el que tiene esa voz como de autoridad y conocimiento. No, nuestros docentes también, ellos se han formado y en esa capacitación ellos pudieron transmitir a sus compañeros lo que habían aprendido en esa formación. Entonces, esto de poder confiar en el otro, de poder confiar en qué es lo que preparan, poder acompañarlos y trabajar también de manera colaborativa, de que sientan que no están solos. Nosotros, por ejemplo, acá también tenemos una práctica que involucra al tutor, al catequista y al preceptor dentro del nivel secundario para poder abordar algunas complejidades que surgen en el aula. Entonces, esto que no se sientan solos o por ahí las recomendaciones ante alguna dificultad con la familia, nunca estés solo. Llama a un profe, acércate a la rectora, a la representante legal, busca otro preceptor. Entonces, nunca gestionen solos, siempre con alguien que los pueda acompañar, con alguien que pueda tener otra palabra ante situaciones difíciles. Entonces, estas prácticas las vamos teniendo, si bien, por supuesto, tendremos errores, pero creo que tratamos de fomentar esto dentro del colegio, el no sentirnos solos, ¿no? Esto yo trabajaba con una compañera de Santa Fe, Victoria, en la maestría, y el otro día estábamos viendo un trabajo y surgió una palabra que era Ubuntu, ¿sí? Que tiene que ver con una filosofía africana.
Y bueno, más o menos la traducción era soy porque somos. Ujú. Entonces tiene que ver con esto, ¿no? De que la identidad personal también está muy ligada al vínculo de la comunidad. Y Sí, cómo somos todos. Yo no puedo ser sola, no puedo dirigir una institución sola. Si no tengo a mis docentes que están frente al aula, a mis colaboradores en administración, soy porque somos. Entonces, yo excelente. me quedaba mucho con esta frase y esta filosofía, ¿no? En esto de promover la comunidad, el acompañamiento y la búsqueda de un bien común. Cuando tenemos Sí, un mismo horizonte, creo que se trabaja de otra manera. sí, Y sí. poder cuidar estos espacios que creo que son esenciales para que la educación sea de calidad, tengamos docentes fortalecidos y docentes con ganas y con vocación de servicio frente a sus alumnos. Buenísimo, Diana. Bueno, muy completo y sí, me apunto también el Ubuntu, la filosofía Ubuntu, que en otros espacios también he podido, tuve la suerte de trabajar con esta idea del soy porque somos. Y efectivamente haces hincapié, ¿no? En estos espacios de escucha que en tu caso, bueno, has podido fomentar, ¿no? En la escuela como algo realmente, bueno, como una buena práctica, ¿no? Esa idea de buen trato, da muchas ganas de ser docente en tu escuela, de hecho. Así que bueno, Lidia, en tu caso, esta pregunta, ¿no? De cómo nos podemos cuidar entre profesionales, ¿qué experiencias tienes? ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Ujú. Pues mira, yo coincido con Dayana en el tema de la escucha activa. A Ya, veces simplemente necesitamos que alguien nos escuche y nos comprenda, alguien que sabe por lo que estamos pasando, que ha vivido una situación similar. A veces llevas toda la mañana con un problema, con un niño, un problema de conducta, y cuando termina la mañana no quieres que te den la solución porque sabes que tu compañero, pues a lo mejor no está en su mano, ¿no? Solucionarte el problema, pero simplemente con que te escuche y sepas que sentirte comprendido, con eso a veces es suficiente. Em, Creo que el compartir es vivir. Debemos compartir nuestras ideas, debemos compartir nuestros recursos para funcionar como una comunidad. Por ejemplo, una compañera el otro día me decía, "Puf, es que me ha llegado una niña sin idioma, viene de Georgia, un sexto de primaria, ¿cómo lo hago?". Jo, mm, pues yo hace 2 años tuve la misma situación, un niño de Líbano, sin idioma, sexto de primaria, tengo un montón de recursos, se los he pasado y claro, al final wow, a ella le ha ahorrado un montón de trabajo y dentro de esos recursos también estaban recursos que a mí en su día me había pasado otra compañera. Entonces, con muy poco a veces podemos facilitarnos mucho la vida. sí, sí, Quería comentar que nosotros también hicimos un seminario sobre neuroeducación y nos lo dio Chema Lázaro y nos contó que se había hecho un estudio en 2009, que le había hecho John Hattie, y habían hecho un metaanálisis gigante, como un metaanálisis dentro de varios metaanálisis. En ya, resumen, se había tenido en cuenta la opinión de 240 millones de estudiantes y wow, nos dijo que uno de los factores más influyentes en el aprendizaje de los alumnos es la relación que tienen sus profesores entre ellos, wow, que cuando nos preguntó, hizo una lluvia de ideas, todos decíamos, pues no sé, el contexto, la motivación, el profesor, la forma de dar clase del profesor, no era eso, era la relación entre los profesores, cómo se había consolidado esa comunidad educativa, cómo funcionaba. mm, Entonces, hay veces que se nos olvida también decirnos las cosas buenas a los compañeros y decirnos, oye, mira, qué bien has hecho esto, qué bien has gestionado esta situación. Y a veces lo damos por hecho y no deberíamos olvidarlo. Antes también decía que muy a menudo lo que nos falta es tiempo para ya, esto. La burocracia nos come, las familias, la diversidad que tenemos en las aulas. Entonces aquí también entraba en juego la plataforma Digital TA que te da esta oportunidad de desahogo, de poder preguntar, de compartir en momentos que de otra manera no podrías, por tiempo y por espacio. Quería comentar también que en otro seminario que hicimos sobre disciplina positiva, la ponente nos dijo, mirad, en todo colegio
es fundamental que haya un coordinador de eventos profesoriles, así lo llamó ella. Y era aquella persona que siempre hay en todos los centros, que es muy dinamizadora, que se lleva bien con todo el mundo, para que se ocupara de organizar, pues a lo mejor la recogida de dinero para un detalle de cumpleaños, organizar la compra de lotería, comprar algo de almuerzo, organizar comidas, esas pequeñas cosas que hacen que la comunidad funcione como comunidad. Y bueno, pues lo dicho, es esencial que tengamos una red de apoyo, ya que a veces nos sentimos incomprendidos por la sociedad, por la administración, que muchas veces nos hace sentir muy abandonados. Ya que ellos no nos valoran, pues valorémonos entre nosotros. Wow, qué potente, brillante las dos. Estoy apuntando ahí, tengo muchas ganas de hacer un resumen de lo que están contando porque es muy, muy rico. Y de hecho, se me acaba de ocurrir que seguramente mañana intentaré escribir un resumen y publicarlo en la página web de Digital TA para comentar un poco a las personas que no han podido estar ahora y bueno, que vayan al video, de hecho, porque es muy rico esta idea. Me apunté lo de los eventos profesoriles. Me encantó. Compartir es vivir, la filosofía Ubuntu, el soy porque somos, los liderazgos distribuidos, tal cual decía Diana. Realmente hay muchísima tela, lo que habla también de vuestra gran experiencia como docente, las dos. Voy a agarrar lo que decía Lidia también sobre el tema del espacio-tiempo, que me lo dejó ahí en bandeja, para comentarle a la audiencia que relacionado efectivamente con esta primera charla, tenemos esta herramienta Digital TA, que es una comunidad de docentes que hemos creado durante esos 3 años. Ahora tenemos más de 1.200 personas a través del mundo, realmente no solo en castellano, porque hay personas de otros países europeos que hablan otros idiomas, pero digamos, sí que es verdad que tenemos una comunidad hispanoparlante muy grande. Claro, yo diría, había calculado, eran 29 países en este momento presentes en la plataforma. Nada, me gustaría tomarme 5 minutos para presentarles esta plataforma Digital TA. Así que voy a compartir pantalla y luego iremos cerrando con las preguntas de la audiencia. A ver, Stanley, ¿puedo compartir? A comentarles a la audiencia que digitalta.eu es el lugar donde encontrarán esta página que estamos mostrando. Hemos puesto hoy, como es el webinar y el Día del Docente, un banner especial. Pero digamos que en esta página web, digitalta.eu, van a tener aquí a la derecha acceso a la academia Digital TA. Van a tener aquí acceso al programa de bienestar docente. En este lugar, a partir de mañana, encontrarán información sobre ese programa. Vamos a organizar básicamente una vez al mes un encuentro online. Será una comunidad, es decir, no vamos a transmitir este encuentro por YouTube, lo vamos a hacer en Google Meet. Va a ser un espacio seguro, entre comillas, donde vamos a estar entre docentes, hablando básicamente de temáticas que surgen en la plataforma Digital TA, temáticas que tienen que ver con preocupaciones que tenemos los docentes. Voy a compartir, eso es entonces aquí la página Digital TA como primer recurso donde van a encontrar información y sobre todo acceso a nuestra academia. Y ahora sí voy a compartir otra cosa que es la academia en sí, que es este lugar aquí, la Academia de Profesores. Esta Academia de Profesores es el producto de 3 años de trabajo, donde está esa comunidad de aprendizaje de más de 1.200 personas. En este caso, la matrícula es totalmente gratis, es abierta.
cualquier persona se puede de manera muy fácil matricular desde la página web, verán el acceso naranja, ahí entran y se matriculan y van a encontrar la posibilidad de conocer experiencias. Lo que llamamos experiencias son desafíos, problemas que uno tiene en su aula cotidiana y que aquí están, en este caso, compartida con la comunidad. Son docentes, jóvenes docentes, docentes con experiencias, estudiantes que vienen a compartir preguntas o situaciones de cosas que les sucedieron en el aula y piden consejo a compañeros y compañeras de la comunidad. O a veces comparten buenas experiencias, ¿no? En cualquier caso, esa es la posibilidad. Se puede formular una pregunta, compartir una experiencia. El usuario entra o la usuaria en un itinerario autorreflexivo y recibe muchas veces, vamos a entrar aquí como un ejemplo, ayuda, en este caso, fíjense, normalmente, tienen la posibilidad de traducir las experiencias. Si algunas experiencias, por ejemplo, esta está en inglés y la quiero leer en castellano, tienen la posibilidad de tener esta traducción simultánea y tienen la posibilidad, como les decía, sobre todo, de poder, a través de las experiencias de los demás, comentar, enlazar lo que nos viene a compartir. En este caso, Rosa Martínez viene a compartir una experiencia. Puedo añadir un comentario, puedo reflexionar o ayudarle a Rosa a reflexionar sobre lo que está comentando. Está la posibilidad de hacerlo por formato escrito, pero también por un formato de podcast o de video, está totalmente abierto. Y aparte de eso, tienen la posibilidad de acceder a casos de estudios, que esos son casos de personas que supuestamente tienen más experiencia y que vienen a compartir buenas prácticas. Tienen recursos, muchísimos recursos sobre un montón de temas diferentes. El enlace entre todo eso son temas y etiquetas. En este caso, pueden filtrar a través de diferentes temas o tipo de recurso, diferentes temas, diferentes tipos de recurso, diferentes etiquetas. Y finalmente, el acceso a tutores y mentores que tienen una especialidad, por ejemplo, aquí tecnologías emergentes, donde pueden conectar con personas que supuestamente tienen experiencia y son tutores y les pueden dar ayuda en su reflexión. Eso es lo que van a encontrar en la plataforma Digital TA, que es la plataforma que se financió a través de la ayuda de la Unión Europea. Bien, eso les quería compartir. Se vio, ¿no? Cuando cambiaba de pantalla todo eso. Sí, supongo que sí, ¿no? Perfecto. Bien, voy a dejar de presentar. Entonces, ahora sí, vuelvo a nuestra mesa redonda para ir cerrando esta mesa redonda y comentarles algunas preguntas que surgieron aquí en la comunidad actualmente conectada. Tenemos ahora unos 30 usuarios. Bien, Karen nos dice, por ejemplo, tenemos personas de Nicaragua, tenemos personas de California, tenemos personas de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, que están aquí en directo. Entonces, Karen nos pregunta o nos dice, ¿cómo motivar a los docentes a reaprender hacia una educación positiva que fomente la autonomía y el aprendizaje y que sea una aplicación con base firme, congruente, realizada con motivación? Entonces, básicamente nos pregunta eso, ¿no? ¿Cómo motivar a los docentes a reaprender hacia una educación positiva, ¿no? Sería como una de las preguntas. ¿Cómo podemos motivar a los docentes a un reaprendizaje hacia la educación positiva? Lidia, tú que hablabas de educación positiva. Sí, pues yo creo que esto se hace a base de formación. Es lo que yo decía, tú cuando te enfrentas a una clase por primera vez,
muchas veces lo que haces es repetir patrones. Como me enseñaron, así enseño, como me trataron en el cole, así trato, lo que hacían mis profesores, así lo hago. Entonces hay veces que es lo que yo decía, hay que desaprender. Y eso se consigue a base de formación, a base de comprender que a lo mejor ese no era el camino o no era el mejor camino, o que se ha demostrado que hay otra manera de hacerlo. Entonces, una vez que se empieza y se entra en esa dinámica y se ve que funciona, que realmente es lo que funciona, que la educación tiene que ser algo positivo, que nosotros además como profesores tenemos que dar ejemplo a nuestros alumnos. Si yo quiero amabilidad entre los alumnos, yo tengo que ser amable con ellos y tengo que respetarles hasta todo punto si quiero que entre ellos se respeten. Si yo no quiero que se tomen venganza entre ellos, yo no puedo ayudarles con, pues voy a castigarte, te quedas sin recreo por haber hecho esto. Esas son las típicas cosas que se Ya. hacían por inercia y que hay que desaprender para ver que otra manera es posible. Y la única forma es la formación, desde mi punto de vista. Buenísimo, excelente. Diana, no sé, ¿tienes algo para aportar sobre ese tema? Yo creo que con respecto a la formación, por ahí también es como complicado los docentes que recién inician esto de entrar en esta dinámica de capacitarnos constantemente, ¿no? Creo que tiene que pasar un tiempo como para que veamos esa necesidad de reaprender, que es lo que dice Lidia. Nosotros particularmente acá, bueno, a diferencia del sistema público, los colegios privados tienen la posibilidad de elegir a su personal mediante entrevistas y demás. Entonces, cuando nosotros hacemos la primera entrevista y después pasamos ya a la persona que realmente nos convence, quizás en cuanto a lo pedagógico y demás, les somos muy sinceros en la entrevista. Y nosotros exponemos qué es lo que como institución queremos y necesitamos. Entonces le hablamos de esto que yo les comentaba del estudio, del compromiso, de la responsabilidad. Y que nuestra dinámica de trabajo dentro de la institución es así. Ya es una institución de 130 años y tenemos una dinámica de esto, del estudio constante, de las capacitaciones. Y a nosotros sí algo que nos sirve mucho es poder hacer a fin de año, o en este caso también me tocó hacerlo ahora a mitad de año, las autoevaluaciones docentes como un instrumento que nosotros, por supuesto, vamos poniendo en el legajo, y por ahí los profes se asustan cuando nosotros hablamos de una evaluación. Pero sí es necesaria, porque en esa autoevaluación, el poder escribir y el poder decir qué es lo que me está faltando, qué es lo que he podido lograr, qué es lo que no he podido lograr, para nosotros es un instrumento para poder acompañarlo. Entonces, esa evaluación más que nada es un diálogo. Desde la sugerencia, qué es lo que se puede hacer, mira, profe, está esta capacitación, te proponemos esto, con esto vas a tener más herramientas para afrontar esta otra situación. Entonces, esa autoevaluación docente para nosotros es un puntapié para poder hacer un acompañamiento más cercano. Entonces, por ahí, desde las diferentes instituciones, los equipos directivos, poder implementar este instrumento que nos lleva tiempo, por supuesto, que hay que hacer agenda para citar a cada profe. Es un trabajo de mucho tiempo, de sentarse, hablar, y en esto que hablábamos al principio en las preguntas, ¿no? De cómo acompañamos, cómo nos cuidamos. Entonces, esta figura de evaluarnos constantemente y de tener dentro de esa evaluación un ítem que dice capacitaciones docentes, demuestra también cuál es nuestro compromiso, porque si a fin de año yo tengo una evaluación de un docente que me dice que en todo el año no se ha capacitado, entonces puedo acompañarlo de otra manera. Y también creo que uno mismo, cuando en una hoja ve y dice capacitaciones no tengo nada, también nos hace replantearnos eso. Entonces, más allá de que por ahí lo pueden ver como un sistema de control, por así decirlo, es un sistema de ayuda para uno mismo. Y bueno, por supuesto para la institución también para acompañar de una manera más cercana. Claro, claro. Bueno, sobre esta cuestión también desde la dirección, ¿no? Que es desde la dirección de colegio, un espacio de coordinación, ¿no? Cómo transmitir una visión de la educación educativa, ¿no? En este sentido, incluso de la formación permanente, de lo importante que es formarse permanentemente, ¿no?
aquí alguien en YouTube nos decía, Patricia Ramírez, qué importante es transmitir las experiencias, ¿no? Para quienes nos dedicamos a la docencia, ¿no? Las experiencias de este, por ejemplo, aprendizaje desde lo positivo, lo importante que es en un espacio de coordinación de transmitir una visión educativa, ¿no? Que puede pasar también por lo que comentabas, Dayana, ¿no? De poder tener un espacio de escucha, del buen trato, del buen trato como una práctica cotidiana, que es, esto es muy interesante porque incluso lo que creo que empezaste por eso, ¿no? Diciendo, más allá del sueldo, claro, yo tengo ganas que los docentes de mi escuela tengan ganas de ir al trabajo, ¿no? Es decir, la cuestión económica obviamente es importante. Quiero decir, necesitamos un sueldo decente, eso es obvio. Pero más allá de eso, hay un espacio también que es el espacio cotidiano del intercambio entre docentes, donde si hay buen trato, es decir, si tengo ganas de ir al trabajo, porque tengo colegas con quien comparto más que unas horas, que comparto valores, que comparto un sentido de educar, bueno, voy a construir algo más, ¿no? Y lo que decías, Lidia, ¿no? Realmente esto es un factor muy importante para el aprendizaje, ¿no? Si no me equivoco, Lidia, decías que era, bueno, esta encuesta, macroencuesta que habían hecho, ¿no? Que los propios estudiantes, ¿no? Decían que lo más importante o algo destacable era eso, ¿no? Se demostraba que la relación entre los profesores era el factor que más influía en el aprendizaje de los alumnos. Es tremendo, bueno, es muy, muy significativo, ¿no? Entonces, bueno, gracias por estas lindas palabras. Como decía, realmente voy a intentar hacer un resumen porque es muy rico, ¿no? Nos hablaron de estas ganas, ¿no? De que al principio esa idea vocacional, ¿no? De la educación, de querer cambiar el mundo a través de nuestra acción educativa, ¿no? De poder empezar creando un vínculo entre las partes, ¿no? Dayana hablaba al principio, ¿no? De lo importante que es tener un vínculo entre familias, estudiantes y docentes, pero también tener un vínculo entre docentes, ¿no? Y que haya un equipo, de fomentar las ganas de formarse, de que los colegas quieran formarse, de esa necesidad de salir de la zona de confort, de educar desde lo positivo, decía Lidia también, con amabilidad y firmeza. Esto lo apunté. Entonces, de ese desaprendizaje a ser docente en el estar, en el hacer cotidiano, en el qué hacer cotidiano, ¿no? Y de este aprendizaje permanente, ¿no? Necesario para capacitarse como docente. Y finalmente, el aprendizaje del oficio docente en comunidad como un compartir, ¿no? Y el soy porque somos, ese principio del Ubuntu, que me parece magnífico para ir cerrando el webinar de hoy y esta intervención. Dayana, Lidia, muchas gracias por haber estado en esta hora con nosotros. ¿Querés comentar alguna cosa más? Nada, yo simplemente dar las gracias por habernos dado esta oportunidad de contar un poco nuestra experiencia. Perfecto, bueno, y espero que tenerlas de vuelta en otro webinar sobre otra temática. Casi me olvido. Sí, bueno, lo comenté. A partir de mañana, entonces en la página de Digital TA tendrán el acceso a las próximas temáticas que vamos a tratar en este espacio de cuidado docente, en el programa de cuidado docente. El mes que viene, de hecho, lo adelanto, hablaremos de las tecnologías educativas, si son o no son una gran posibilidad para la educación. Dayana, ¿quieres comentar alguna cosa más? No, igual que Lidia, agradecer
Lidia, un gusto conocerte también. Igualmente. Tu experiencia, creo que también lo hablábamos con Tomás en un primer momento, ¿no? Pese a las diferencias, a las distancias y a los continentes, creo que estamos muy cercanos en la realidad que está viviendo hoy la sociedad mundial en cuanto a la educación. Sí. Y me quedo con lo que decía Lidia, bueno, si no nos valora el sistema, nos valoremos entre nosotros, ¿no? Excelente, qué cierre, Diana, brillante. Muchas gracias, Lidia, gracias, Diana, por eso. Y la verdad que fíjense, mira, para adelantar la temática de dentro de un mes, esto es también, las tecnologías nos permiten eso, ¿no? Y eso es hermoso. Estamos entre Segovia, Barcelona y Tucumán. Fíjense lo bello que es, ¿no? Así que gracias por todo, gracias por la asistencia de las personas que estaban conectadas. Veo que hay algunas preguntas más. Bueno, nos pueden escribir por la página web de Digital TA y iremos contestando. Y también, bueno, sobre todo, sí, escribirnos por ahí, por la página web de Digital TA. Agradecer al equipo técnico, especialmente a Stanley, a Ruth Congregado, también nuestra coordinadora científica, por todo este trabajo de difusión también de este webinar. Y si no habéis podido estar en directo, el video estará en YouTube. Podrán entrar fácilmente a ver lo que hemos hablado hoy. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Gracias.